Muy buen día, queridos amigos de Canal 10 Quiero TV. Bienvenidos a este programa especial, a mediodía de domingo. Con mucho gusto los saludo desde los estudios de Canal 10 Quiero TV aquí en nuestra bella Guadalajara. Soy Jonás y me permito saludarlos en el contexto de un momento histórico que es, pues digamos, solemne, después del fallecimiento del Papa Francisco, del cual pues estuvimos informando prácticamente en todo el mundo, todos los medios de comunicación, que se le dio seguimiento puntual, no solamente al momento de su partida y de su fallecimiento, sino también uno de los papas más mediáticos que han existido, solo por la mera condición de la tecnología y la comunicación en la que todos estamos inmersos. Les doy la bienvenida en este espacio en el que les presentaremos un análisis puntual de expertos en el tema, quienes lo revisan desde la academia y desde el ejercicio sacerdotal, pues están con nosotros dos clérigos y un maestro de teología. Los presento a continuación para seguir con nuestro programa y darles a ellos la voz. A mi derecha, saludo con mucho gusto al señor canónigo Luis Enrique Silva, párroco del Sagrario Metropolitano en la Catedral de Guadalajara. Bienvenido. Gracias, Jonás. Gracias a todos ustedes, de manera especial aquí los compañeros del panel. Gracias por compartir esta mañana con ustedes para platicar un poquito de lo que nos dejó el Papa como pastor en esta iglesia. También saludo en el otro extremo de la mesa al presbítero Tomás de Híjar, quien ha sido cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, muy conocido en nuestra ciudad. Padre Tomás, bienvenido. Muchas gracias, Jonás, y muchas gracias por permitirme interactuar ante tan selecta audiencia. Feliz domingo. Gracias, gracias, Padre. Y con nosotros está también el maestro Rafael Piña Valdés. Él es catedrático en la Universidad Panamericana. Bienvenido, maestro. Jonás, muchas gracias. Un gusto estar aquí con los sacerdotes, con los padres y con tu audiencia. Bien, pues vamos a comenzar, primero que nada, revisando brevemente lo que fue el último adiós del Papa Francisco en la ceremonia que tuvo lugar en el Vaticano. Ya sus restos reposan desde hace algunas horas en Santa María la Mayor. Este fue el evento que convocó a mandatarios, jefes de Estado y representantes de todo el mundo. Después de la visita de más de 250,000 personas para dar el último adiós al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, el féretro del primer Papa latinoamericano fue sellado durante una ceremonia privada encabezada por Kevin Farrell, cardenal camarlengo, quien cubrió el rostro del difunto con un velo de seda blanca y depositó una bolsa con monedas y medallas obtenidas durante su pontificado. A las 10 horas de este sábado 26 de abril del 2025 en la Ciudad del Vaticano, sobre la Plaza de San Pedro, se realizó el emotivo funeral de Jorge Mario Bergoglio, líder de la Iglesia Católica durante los últimos 12 años, un evento multitudinario que congregó a más de 200,000 fieles para despedir a Francisco. Al Papa Francisco se le recordará por haber roto costumbres. Fue el primero en vivir fuera del Palacio Apostólico, el primero en visitar países como Irak, el primero en firmar declaraciones de fraternidad con autoridades islámicas y también será el primero en no ser sepultado en las grutas de la Basílica de San Pedro. Entre los asistentes a la misa funeral hubieron 50 jefes de Estado y 15 monarcas reinantes en por lo menos 130 delegaciones. Se pudo ver al presidente de Argentina, Javier Milei, a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, también a Luis Ignacio Lula da Silva, a Emmanuel Macron, entre otros, además de monarcas como el rey español Felipe. En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien presentó las condolencias de la mandataria tras el fallecimiento del sumo pontífice. La ceremonia, fiel al estilo austero del Papa Francisco, fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Será a las afueras del Vaticano en la ciudad de Roma, dentro de la Basílica de Santa María la Mayor, donde el cuerpo del jesuita argentino y líder de 1.400 millones de católicos encuentre su último lugar de descanso. Con información de Jordan Lionel, Quiero TV. Bien, pues ahí tienen ustedes, brevísimamente proyectamos imágenes de lo que fue pues una ceremonia de varias horas que coincidió con la madrugada de este día, mientras México dormía, pues 200,000 personas aproximadamente le daban el último adiós al Papa Francisco. Quiero comenzar pidiéndoles pues un análisis desde la perspectiva que ustedes han conocido de lo que es el legado de Francisco, 12 años de papado, decía nuestro compañero en la grabación, el primero en muchas cosas, yo quiero subrayar, el primer papa latinoamericano
creí en algún momento de mi vida que nunca llegaría a verlo y me tocó coincidir estar mientras era Papa de la Iglesia o el Sumo Pontífice, un surgido de América Latina. Maestro Rafael Piña, usted que enseña teología a estudiantes universitarios que seguramente tienen una lectura distinta de la que hemos construido, ¿qué es lo que ve después de 12 años de Francisco al frente de la Iglesia? ¿Qué es lo que nos deja? Mira, con muchachos universitarios, concretamente los que yo veo en la Panamericana, van mucho con lo que las redes sociales les han moldeado. También cuando este pontificado inició, las redes sociales estaban incipientes, pero el boom que han tenido en estos 12 años, y no se diga también el tema de inteligencia artificial, ya es una cosa impensada hace 10 años tan solo. A ellos los moldea mucho esto. Entonces los chicos dicen, mira, un papa que ha implementado cambios, un papa abierto, un papa que habla nuestro idioma. Eso no es cosa menor también. Él habla español, tiene este tono argentino. Entonces, en el ámbito que yo me muevo muchísimo en las aulas, digamos que la opinión sería muy positiva de los muchachos, independientemente si son católicos o no, que la mayoría lo serán, por lo menos bautizados. Será una opinión muy positiva del pontificado de Francisco. Difícil encontrar un muchacho de 20 años que analice, que entre, pero sí los hay, sí los hay. Pero la gran mayoría se queda con la opinión que los medios le han forjado y es una opinión positiva, yo diría. Padre Luis Enrique Silva, desde la perspectiva del trabajo pastoral, del contacto permanente con los diferentes grupos de la población, quienes practican y a quienes se les pide que se acerquen más, yo quiero recordar y decirle a nuestro auditorio, usted ha trabajado, por ejemplo, con uno de los sectores de la población que fueron más conocidos en el discurso papal, los que se han separado, los divorciados, y que estuvieron en algún momento en el discurso permanente. ¿Cuál es su revisión de estos 12 años de papado? Bueno, más que nada, sobre todo yo creo que partamos del mismo texto bíblico que se escuchó hoy en la misa del funeral, de que tú eres Pedro, en cierta manera, y también de otro texto bíblico que le dijo Jesús a Pedro, lanza la red al lado derecho, y en nombre de Jesús lanzó la red y la pesca fue milagrosa. Yo creo que hubo esa dinámica de que la pesca fue milagrosa hacia ese campo pastoral. De hecho, muchas diócesis, y aquí Guadalajara, esta diócesis gira en torno a las periferias, el trabajo a los alejados, que el Papa pidió durante todo su pontificado, ir a los más alejados. Se habla de las periferias existenciales. Una de ellas exactamente es los divorciados vueltos a casar. Aquí en Guadalajara se empezó hace más de 2 años con ese trabajo. Y sí, me ha tocado trabajar varios años sobre este congreso. Yo cada año que hacía este congreso escogía una frase del Papa Francisco para el lema del Congreso de los Divorciados y Separados, porque le dio mucho auge a este trabajo de ir a estos alejados, a estas personas marginadas dentro de la Iglesia. En cierta manera, yo recuerdo que en el primer congreso que hicimos, mucha gente me dijo, pues, ¿cómo se le ocurrió a alguien hacer un congreso con esto? Y después... Y fue antes del Papa Francisco, Sí, fue ¿no? antes del Papa Francisco. 16 años empezamos con el primer congreso. En la parroquia del Sagrario. Exactamente, en nuestra Doña del Sagrario. Entonces, había mucha resistencia. Sí. Entonces, llegando el Papa Francisco, abre más este panorama y ya fue más ágil, un tema más a tratar en esa área. Yo creo que así fue de todas las demás áreas, los migrantes, los pobres y los demás. Ya había algo en la Iglesia de todo este trabajo, pero ya al llegar al Papa abre una gama más grande para atender estas periferias que el Papa tanto insistió, y de hecho que se habla de ir a las periferias, a los más alejados, a los más pobres, a los más necesitados, como su nombre lo dijo, de Francisco, llevando a cabo la vida del Santo de Asís. Padre Tomás de Híjar, evidentemente, además de lo que están comentando nuestros invitados, evidentemente Francisco fue un líder político. También se dirigió a los jefes de Estado, también levantó la voz ante las guerras, les hizo llamados de atención en materia ambiental. De hecho, deja una encíclica como parte de su legado, donde llama a la conciencia de decir, esto no está para que lo consumamos de manera irracional. Este es el planeta donde vivimos todos. Regañó literalmente, de forma, digamos, muy diplomática, a los diferentes líderes del mundo por autoritarios, por populistas, por olvidar a los más desfavorecidos. Hay que revisarlo también en ese sentido. En el año 2029 se cumplirán los primeros 100 de la existencia del Estado más pequeño del mundo, la Ciudad del Vaticano, y que en esas condiciones el Papa sea un jefe de Estado, además del obispo de Roma y el patriarca de Occidente, un título que acaba de recuperar,
nos deja a los, en números cerrados, 1.400 millones de católicos del mundo ante una figura jurídica que tiene una representación 2 veces milenaria y una autoridad moral muy grande, que luego de la pérdida de los estados pontificios en 1871, pero al calor del establecimiento de la Santa Sede como figura jurídica en un territorio tan pequeño como son las 20 hectáreas de la Ciudad del Vaticano, la potencia que sí supo trabajar para una causa no solo de iglesia, sino a favor de la humanidad, el Papa blanco en cuanto a su atuendo, verde en cuanto a una perspectiva que le quiso dar en torno al cuidado de la casa común, pero también el Papa de los excluidos, de los ancianos, de los enfermos, de los migrantes y, cómo no, el que supo descubrir y denunciar dentro de la Iglesia 2 factores que la tenían maniatada hasta fechas muy recientes. El clericalismo, que es el privilegio del que gozan aquellas personas que por formar parte del Estado eclesiástico manejan no como un servicio, sino como una estafeta de control su investidura. Y por otro, la sinodalidad, algo que mantiene, y eso es parte de la inercia de las instituciones, de las corporaciones y del corporativismo clientelar, en un margen de opacidad muy grande la participación intensa de los actores y en este caso de las mujeres dentro de la iglesia que tienen la vida consagrada y dentro de las iglesias particulares o diócesis que están acostumbradas a ver al jefe como de ver al Papa como su jefe, quise decir, sí, de ver al Papa como su jefe y ellos sentirse como gerentes de una administración global. No es eso la iglesia, no es ese el evangelio de Jesucristo. Y sí lo que Francisco desde el principio deslindó respecto a lo que será sin duda la nota de su pontificado de 12 años. Y lo que también más ha llamado la atención de los líderes del mundo, que se han hecho presentes de una forma tan marcada en sus funerales. Bien, pues ahí está la primera de varios apuntes, el primer apunte de ustedes. Es tiempo de que hagamos una primera pausa. Muchas gracias, Padre Tomás, Maestro Rafael, Padre Luis Enrique, amigos que nos están acompañando. Tenemos que hacer un corte muy breve. Seguimos analizando ahora, después de ver lo que ha construido Francisco en 12 años, donde también hubo resistencias, como nos decía el señor canónigo. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los retos de la Iglesia. Regresamos rápidamente a este programa especial en el marco de la partida de Francisco.